Entonces, vamos a ver un poquito de mitos y realidades, y muchas de estas preguntas que puedan ser un mito o una realidad van a ser respondidas durante toda la clase. Dice acá la pregunta: si no hay manifestación cutánea, ¿será o no será anafilaxia? ¿Será un mito o una realidad? Pues es simplemente un mito. El hecho de que no tengamos un componente cutáneo no significa que el paciente no esté cursando con anafilaxia. ¿Ok? Buenas tardes. Que dentro de los criterios de anafilaxia hay uno que dice que sí tiene que haber un componente cutáneo, pero los otros dos ni los menciona el componente cutáneo como un requisito. Otro dice: ¿qué porcentaje de las anafilaxias se encuentran ausentes de síntomas cutáneos? Si decimos que no siempre va a estar presente, nos dice que aproximadamente entre un 10 al 20% pueden no tener síntomas cutáneos. Simplemente tener quizás síntomas respiratorios, cardiovasculares o gastrointestinales. Ahora, si no se identifica ningún desencadenante, es decir, la causa, ¿será o no será anafilaxia? Pues es un mito. Si no se encuentra, pero sí tiene datos, es nomás que ha causado una anafilaxia. Ahora, ¿en qué porcentaje? Más o menos también un 20%. Es decir, de 100 pacientes que cursan con anafilaxia, probablemente 20 no sepan las causas, pero los otros sí. Ahora, ¿cuál es la dosis de la adrenalina en pediatría? 0,01 milidosis. Eso es en pediatría. No es como ayer me han dicho 0,3, 0,5 por kilo dosis o 0,01 microgramos. Es miligramos. Es bien importante que ustedes sepan si es dosis ponderal por kilo peso o es una dosis estándar. Pero esta es la dosificación en un paciente pediátrico. ¿Ok? Ahora, ¿en cuánto tiempo se debe dejar en vigilancia hospitalaria a un paciente con anafilaxia y síntomas cardiovasculares? Nos dice la literatura en países de primer mundo, o esto es, nos dice hasta 24 horas. Pero vamos a ver más adelante las recomendaciones. Algunos nos dicen menos horas, dependiendo qué componentes tengan. Pero nosotros somos países de tercer mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos anafilaxia? Hay diferentes definiciones. Nos dice que es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave y potencialmente mortal. Otros te dicen una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal que puede afectar varios sistemas o aparatos. A mí, la verdad, la definición que me gusta es esta, porque van a ver que no todo lo que sea alergia también produce anafilaxia. Puede que no sea mediada por origen, pero igual está siendo anafilaxia. ¿Ok? Un poco de historia. Ya desde el año 2640 a.C., el primer episodio registrado de anafilaxia por avispa fue descrita pues en el faraón Menes de Nemes. El segundo caso documentado fue en el emperador Augusto, en la dinastía de Julio Claudio. El tercero así documentado, pero por alimentos, lo describió probablemente Shakespeare en 1453. Esto por el maní. El rey Ricardo III de Inglaterra aparentemente lo describe, y Richard E. Portier, pues ustedes ya lo han debido ver con la doctora Cortés. En 1902 dio el nombre a este evento de anafilaxia, que significa sin protección. ¿Sí? De ahí viene su nombre. En cuanto a la epidemiología, es bien variable dependiendo de dónde se presenta. Acá en nuestro medio no es tan frecuente, pero sí he visto casos donde más frecuente en incidencia es, por ejemplo, en Estados Unidos o en Norteamérica y en países europeos, que no varía mucho una incidencia. La prevalencia, de igual forma, es relativamente variable, pero algo bien interesante es el triplica esa prevalencia en la edad pediátrica. ¿Qué significa? Que los niños lo van a tener probablemente más en comparación a los adultos. ¿Sí? ¿Cuál es la recurrencia? Estos son más que todo datos. Si yo tengo un evento de anafilaxia,
Si yo puedo tener una recurrencia por la misma causa, una causa relacionada, puede ser casi en el 50% de los casos. Es medio variable, ¿sí? ¿Es mucho más frecuente por alimentos y látex? Sí, en comparación a medicamentos, porque si yo te digo a ti que eres alérgico a la penicilina, vas a poder avisar a cualquiera, ¿verdad? Pero si tú eres, digamos, alérgico a las nueces, y tú dices al restaurante, vas a un restaurante, y tú le dices, ¿sabe qué soy alérgico? No quiero que me preparen con nueces, pero quizás esa información no va al cocinero. Igualito te lo traen con nueces. Comes y pues sonaste, si te dan anafilaxia. Por esa razón es más frecuente en comparación a los medicamentos. Entonces es mucho más frecuente los alimentos relatos. El látex más que todo eso se presenta más en edad pediátrica porque habitualmente los niños, por X motivo o razón, suelen ser sometidos a muchas cirugías, especialmente aquellos que tienen mielomeningocele y son sometidos a varias cirugías, entonces se los va estimulando una y otra vez, y algunos si tienen la predisposición pues lo desarrollan. Entonces cuando hacen eso hay un régimen que se hace como un protocolo para aquellos alérgicos al látex que tienen anafilaxia. Entonces la mortalidad por anafilaxia es relativamente alta, el 1% en pacientes hospitalizados, que en comparaciones a aquellos pacientes que vienen a urgencias, porque en teoría en urgencias pues estás preparado para combatir este tipo de urgencias. El choque anafiláctico puede ser mucho más elevado la mortalidad en comparación solamente a anafilaxia. Ahora, en relación a los fenotipos y endotipos de anafilaxia, significa, por ejemplo, acá tenemos los desencadenantes, qué fenotipo es o cuál sería el mecanismo, y qué endotipos, qué es lo que estaría produciéndolo, y algunos biomarcadores. Si hablamos nosotros de fenotipo, dice acá, medida por IgE, siempre hablamos de IgE, hipersensibilidad tipo 1 o alergia, pero hay otro mecanismo que dice que no es IgE, que es mediador por citocinas o el complemento, que serían los coestimuladores. Por esa razón les digo que la definición que a mí me gusta, que hablamos desde el punto de vista inmunopatogénico, pues no están íntegramente relacionados con la inmunoglobulina E, sino hay otros mecanismos. Incluso las células, dice mastocitos, basófilos, linfocitos T, monocitos, puede ser un mix, ¿sí? Entonces no solamente está inmiscuido el mastocito o el basófilo, ¿ok? Y la diversa sintomatología que ya luego lo vamos a mencionar. Ahora, ¿qué factores influyen para los diferentes fenotipos que se puedan presentar? No es lo mismo por ejemplo, la ruta de exposición a vía endovenosa, si fuera un medicamento, la vía oral, difiere un poco. Por ejemplo, desencadenantes, igual, no es lo mismo un alimento que un medicamento, un órgano afectado, si solamente es cutáneo y gastrointestinal, probablemente remita rápido, pero si es, digamos, respiratorio y cardiovascular, pues probablemente las chances de sobrevivir al evento sean pocos. El tiempo de aparición de igual forma, la severidad igual. Hay, ¿cómo le llaman esto? Hay cuadros de severidad, no los vamos a tocar ahora. El riesgo subyacéntico, factores, que eso lo vamos a ir desarrollando paulatinamente y también lo tienen en el artículo que se les ha enviado. Dentro de las causas de anafilaxia tenemos las tres más principales: alimentos, medicamentos y picadura de minópteros. Pero la más frecuente, pues siempre va a ser en los niños, lo más frecuente es alimentos. Medicamentos casi siempre son centros hospitalarios donde vamos a tener esos eventos, y en los adultos con mayor frecuencia son las picaduras de minópteros. Si nosotros nos vamos al UpToDate, que muchos de ustedes capaz si lo manejan, a veces me sorprende, si nos vamos a su revisión, nos dice que los medicamentos ocupan el primer lugar, casi en un 30 hasta un 60%. En adultos, alimentos en segundo lugar, picadura de insectos en tercer lugar, en cuarto lugar factores físicos, a veces puede darles porque hacen ejercicio, otros incluidos el látex en un 7 al 3%, y la idiopática que les había mencionado, que no sabemos el desencadenante, pero sí puede producir un evento de anafilaxia.
oscila más o menos entre el 3 hasta el 21.7%, dependiendo de la literatura. ¿Ok? Hasta ahí hemos respondido a otra pregunta. Dice, hasta el 20% de los casos no se identifica la causa con referencia bibliográfica. No lo digo yo, lo dice las revisiones que se tienen. Ahora, cuando es inducida por alimentos en edad pediátrica, ¿qué es lo que es con mayor frecuencia en comparación a los adultos? En edad pediátrica, el huevo, la leche, frutos secos y también pescados o comida de mar. Mientras que en los adultos cambia un poquito. Ya no son la leche y huevo como desencadenantes en algunos casos. Ahí cambian las frutas y también están los frutos secos y la comida de mar o pescados, ¿no? En cuanto a los medicamentos, como dice ahí, representan el 10% de las causas de pacientes ambulatorios. ¿Qué significa? Por decirte, que sé, su compañero, voy a seguir tomando el punto a su compañero, y toma amoxicilina y ahí le da un evento anafilaxis. Está dentro de esos 10%. Se puede darle en pacientes ambulatorios, pero en urgencias y hospitalizaciones abarca casi el 60%. Por esa razón, a sus compañeros, los que han pasado conmigo hace 2 días, les he hecho tanto énfasis en esto, porque es algo que ustedes, si no logran hacer una especialidad, pues se van a enfrentar bastante en los servicios de urgencias o en sus centros de salud si hacen eso, ¿no? Si por alguna razón se les presenta. Y es la principal causa de muerte. Eso es bien importante, tanto en niños como en adultos. ¿Sí? Por ejemplo, en este estudio de Latinoamérica, nos dice que más o menos un 34% tenían choque anafiláctico y pues se ha visto que si hablamos de medicamentos, un 63% más o menos a la hora han tenido cuando han ingerido algo por vía oral, algún medicamento, mientras que casi el 90% ha sido por vía endovenosa. Entonces es de vital importancia ver eso de la vía endovenosa, porque esa es la vía que habitualmente utilizamos cuando estamos en un servicio de urgencias o en un centro de salud. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la sintomatología según ese estudio? Bueno, según el estudio, pero también se traspola a lo que vamos a ver. Los síntomas cutáneos en urticaria y edema casi están a la par, si nosotros vamos a los cuadritos. Los respiratorios casi igual, gastrointestinales casi igual, pero los cardiovasculares pues son más frecuentes, ¿no? en edad más alto, y pues tenemos ahí qué síntomas pueden tener a nivel respiratorio, gastrointestinal o cardiovascular. ¿Qué fármacos se han visto con mayor frecuencia? Y esto lo podemos traspolar también a nuestra población, a cualquiera. Los AINES han sido en los adultos lo más frecuente en comparación a los niños, que lo más frecuente son los antibióticos. Siempre debemos ver la edad, pero habitualmente lo más frecuente en los adultos son los AINES, ¿sí? En segundo lugar, los beta-lactámicos. En tercero, algún antibiótico que no sea beta-lactámico, y en algunos casos glucocorticoides. Si nos vamos a la edad pediátrica, pues lo más frecuente que vamos a ver ¿cómo se llama? Estos son los beta-lactámicos. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Los AINES, los beta-lactámicos y también los no beta-lactámicos. Entonces, nosotros como médicos de atención primaria o de primer contacto en servicios de urgencias, yo debo tener mucho cuidado o énfasis decirle que siempre vigile reacciones adversas a los AINES. ¿Por qué? Les encantan colocar en los servicios de urgencias los derivados del aspirasolol, que es el metamizol, dipirona, que están en el espasmodioxador y todo eso. Van a ver ustedes, tienen un dolor, les pinchan dioxador, o dipirona o metamizol, como se llama, ¿no? En segundo lugar está el ibuprofeno, el naproxeno, y luego está el diclofenaco paracetamol, ¿sí? Por orden de frecuencia. Dipirona, que es un derivado de la pirasolona, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofén, y así podemos ir explicando. Entonces debo tener especial énfasis en eso en los servicios de urgencias, o donde ustedes vayan a administrar estos medicamentos, ¿no? Y lo más interesante de ese estudio, que es algo bien bonito,
¿Qué es lo que te dicen? Saben todos en algún momento de su vida les han dicho que el tratamiento para la anafilaxia es la adrenalina, pero ¿qué han hecho? Han utilizado más glucocorticoides, antihistamínicos, pero no sí la adrenalina como primera opción. Eso es lo más interesante, pese a que es un país de primer mundo, ¿no? La inducida por veneno de insectos o himenópteros también es el 10% de los casos de anafilaxia. Y es la primera causa conocida de anafilaxia. Hemos visto por historia del faraón Memphis, por la picadura de la avispa se ha descrito algo parecido a una anafilaxia. Pero algo interesante, si yo identifico a un paciente, lo podemos desensibilizar. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tolerancia, si valga el término, al veneno. Eso mediante inmunoterapia, que se puede hacer, que puede conferir una tasa de protección casi del 100%. Sí, eso es bueno. Ahora, no es una regla, no es una norma, pero habitualmente pueden presentarse los síntomas. Si se trata de un medicamento por vía endovenosa, casi en los primeros 5 minutos. Si se trata de una aplicadura de himenóptero, hacia una avispa, hormiga roja, etc., en los primeros 15 minutos. Y si se trata de un alimento, en los primeros 30 minutos. No es una norma, ojo, sí, pero más o menos es el rango de referencia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, según la causa, en niños de 0 a 4 años, la leche o el huevo o el maní, que son las principales causas, y pues muchas de las veces resultan en muerte. Hay un 6%. En los adultos mayores a 35 años, las picaduras de himenópteros son las más frecuentes y se presenta el 18% de muertes ocurriendo predominantemente en varones, y en los adultos mayores que ya están por encima de los 55 años, la principal causa son los medicamentos, como hemos visto en ese gráfico de estudios, ¿verdad? Niños, adultos y adultos mayores. Sí, entonces la principal causa siempre van a ser medicamentos. ¿Por qué será? Porque pues ya llegando a una edad, todos vamos a llegar a esa edad de los 50, 60 años, vamos a hacer una farmacia andante, ¿verdad? Con nuestro antihipertensivo, nuestra aspirina si nos da un infarto, que es diabético, con metformina, etcétera, un montón de medicamentos, por eso es más frecuente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tienen que ver, de acuerdo al grupo etario, también puedo ver cuál sería la causa que más fatalidad me produzca y cuál es lo más frecuente. Entonces, ahora, existen ciertas comorbilidades y cofactores que pueden aumentar la probabilidad de aparición de un riesgo de fatalidad. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que, digamos, su compañera le dé una anafilaxia por metamizol a un viejito de, que sé, 50 años o 70 años que ha tenido infarto, que es hipertenso, que es diabético. Entonces esas comorbilidades pueden hacer que su desenlace sea fatal en comparación a su compañera que probablemente sea sana, entre comillas, y pues tenga su evento de anafilaxia. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, que haya tenido un historial previo de anafilaxia, eso aumenta su posibilidad de muerte. Alergias múltiples, especialmente con ciertos alimentos, las nueces, o con factores concurrentes como el consumo de alcohol. Si eres alérgico y consumes alcohol, te va a ir de la patada, por si acaso. El ejercicio, hay por ejemplo anafilaxia inducida por alimentos posterior al ejercicio. El uso de AINES, a veces utilizan a cierta edad como Chubi, los AINES tienen dolor de cabeza y están tomando diclofenaco o paracetamol, no es bien paracetamol, luego van ibuprofeno, luego se van al diclofenaco, es algo bien frecuente. Y infecciones intercurrentes. ¿Cuál es el riesgo de fatalidad? Factores de fatalidad, asma. Si tiene asma, peor si no está controlado y le dan anafilaxis, probablemente se va a morir. Enfermedades cardiovasculares subyacentes, hipertensión o que sean cardiópatas, edad avanzada, o sea, ya de cajón entran los tercera edad, dosis de alergeno, el uso de medicamentos concurrentes, por ejemplo, los beta-bloqueantes o inhibidores de los IECAS. ¿Sí? Si yo tomo esos medicamentos, probablemente que yo administre adrenalina no voy a tener la misma respuesta que aquel que no toma. ¿Sí? Por eso es importante conocer los antecedentes.
uno que aumenta el riesgo de desaparición y el otro que busca mayor riesgo de fatalidad. Ahora, ¿cuáles son los criterios de anafilaxis? Que tienen una especificidad y sensibilidad que se menciona ahí. O sea, es muy sensible. El diagnóstico de la anafilaxis clínico. ¿Ok? Acá lo más importante que nos dice de los criterios que es de inicio agudo, así como hemos visto de 5, 15, 30 minutos a la hora, por ejemplo, es agudo. No es que ahora, por ejemplo, su compañero tenga ronchas y piense que mañana va a tener anafilaxis. No ocurre así, es inmediato. Por eso la actuación que ustedes deben tener al momento que se meten medicamentos es inmediato. ¿No? Ok. ¿Ya? Luego dice después de minutos a varias horas con afectación de la piel. Esos son criterios que te dice tejido mucoso o ambos, es decir, puede aparecer urticaria, prurito, enrojecimiento, hinchazón de los labios, lengua, la úvula, y al menos uno de los siguientes, al menos, no es que dice que los dos, al menos, compromiso respiratorio con disnea, sibilancias, broncoespasmo, estridor, reducción del P, hipoxemia o reducción de la presión arterial, asociados síntomas de disfunción de órgano terminal, hipotonía, síncope, incontinencia, puede haber incontinencia urinaria o fecal, que a veces les puede pasar. O dice dos o más de los siguientes que ocurren rápidamente después de la exposición a un posible alergeno: compromiso de la piel, compromiso respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular, puede ser piel respiratoria o gastrointestinal o piel, o puede ser cardiovascular, gastrointestinal, etc. Dicen dos o más. ¿Sí? No dice este y este, dice dos o más. El otro dice componente cutáneo más uno de estos. O el tercero, changos. Bueno, el tercero es de la presión arterial. ¿Qué es raro? Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Pero el tercero significa que no tenga ninguno de los otros síntomas, simplemente tenga compromiso de la presión arterial, tanto en adultos como en niños. Ahí te dan la referencia tanto en niños como adultos. Si me preguntan si me lo sé de memoria, no. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Los cutáneos. Dice en el caso del 84%. ¿Qué será del otro 16%? Pues son aquellos que no tienen. Vamos a hablar que un 20% pueden tener no pueden tener síntomas cutáneos. Gastrointestinales en un 40%, un casi 70% respiratorios y casi un 70% también cardiovasculares. ¿Sí? Ahí podemos ver los síntomas cutáneos que pueden significar y generar un poquito de eritema, cardiovasculares, mareo, potencial choque, taquicardia, pérdida de conciencia, paro cardíaco que les puede producir, respiratorios, disnea, estridor, tos, apnea, presión en el pecho, gastrointestinales, náuseas, vómitos, disfagia, o lo que me han dicho ayer, que me han dicho presión faríngea, no recuerdo quién me dijo. La Belén, ¿dónde está? Está por ahí. Ya, ella me ha dicho eso. Y dolor, diarrea, dolor abdominal. ¿Tú eras, no, Belén, la de la presión faríngea? Sí, ¿no? Ok. Y eso tampoco se aplica, pero puede que sí. En los niños, por ejemplo, si se trata de alimentos o medicamentos, los síntomas más frecuentes suelen ser respiratorios, más los cutáneos o gastrointestinales, mientras que en los adultos casi siempre son cardiovasculares. Por eso, si ustedes ven a un paciente adulto que parece que tiene una reacción adversa, lo primero que le voy a medir la presión, porque es lo que más probablemente se afecte. Si es un niño, probablemente no tanto, pero lo que más le produce es pulmón y también luego la presión, lógico, ¿no? Pero en un adulto, lo que más voy a ver los síntomas cardiovasculares, peor aún, si se trata de picadura de minópteros o medicamentos, ¿sí? Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio puedo solicitar para coadyuvar en mi diagnóstico? No es que me hace diagnóstico, ¿sí? Uno de estos es la triptasa sérica, que es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia, ¿sí? Es lo más útil, pero no está al alcance de todos, es caro, y en nuestro medio pues es bien difícil. Y acá dice que debemos primero tomar las muestras entre los 15 minutos a las 3 horas del evento. Durante ese lapso de tiempo yo debo tomar una muestra y después de eso a las 24 horas. ¿Por qué? Porque en teoría a las 24 horas voy a tener una dosis basal, ¿sí? O puede ser a las 48 horas, ¿no?
Y lo que se espera es que pueda duplicar el valor del basal. Pero hasta que esperes, pues se te puede morir el paciente, ¿no? Te además tienes que tomar en las primeras 3 horas, a las 24 o 48 horas y luego hacer un promedio y bla 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 bla. Pero mientras tanto no te vas para el paciente, no entra a tomar una conducta. Simplemente, por si tienes alguna duda o algo, o estés en un hospital donde se puede hacer eso, hasta no va a pasar nada. Pero la conducta no va a cambiar, ¿sí? Ahora, un valor, dice, de la triptasa normal no descarta anafilaxia, no es específico. ¿Ok? Otros marcadores que yo puedo hacer es la histamina. De igual forma tengo que tomarle entre los 5 y 10 minutos, no hacemos en el medio, y tiene mejor correlación con la triptasa, sí, pero ni lo hacemos en el medio. Yo nunca lo he visto, así que ni idea, simplemente para mí es bla bla. Leucotrieno en 4 en orina, menos, no sé qué es eso, o cómo se hace, cómo será la técnica, no tengo idea, y cómo deben tomarlo, porque se ha detectado en 3 a 6 horas posterior al evento. Factor activador de plaquetas, de igual forma en cuadros más graves, u otros como la triptasa madura o beta-triptasa, carboxipeptidasa, de mastocitoquimasas y así. Ahora, el diagnóstico diferencial, eso es lo que les decía a sus compañeros, eso es bien importante. Pueden pensar que está haciendo una reacción adversa a medicamento, que es una anafilaxia, pero yo también debo valorar si el paciente no está con una comorbilidad que se está exacerbando, un infarto agudo, o una crisis de asma nada más, o lo que les dije, el pánico. Créanme que he visto a 2 personas desmayarse solamente porque les pinchó, pum, y se desmayan. A veces, pum, les colocan la aguja y se desmayan. Ay, no, está haciendo una reacción adversa, pero sin ni siquiera le he metido el medicamento. O a veces estamos como que metiendo y ese rato yo debo valorar para ver si está haciendo no, o simplemente es pues, el pánico que le he causado y producir su desmayo. Pues es importante la valoración que ustedes vayan a hacer con todo lo que hemos hablado. El tratamiento, lo más importante es la capacitación. Creo que en el PALS les dan esta capacitación del manejo de la anafilaxia, no recuerdo, o el BLS, que es la resucitación. Eso habitualmente cuando ustedes están en el servicio de urgencias les piden como requisito, que deben saber reanimar a un paciente. Y el PALS es para un paciente pediátrico. O sea, primero es uno, luego es el otro. No estoy seguro si esto reciben esta capacitación, no recuerdo ya. Ahí lo más importante es la capacitación, o el conocimiento que ustedes vayan a tener, que de una u otra forma disminuye la mortalidad y las complicaciones del evento. ¿Es catalogado como una urgencia? Sí, es su prioridad. Pero ¿qué errores pueden cometer en el tratamiento de la anafilaxia? Primer error a veces, no seguir las recomendaciones de los lineamientos. Me han visto en ese artículo que dice adrenalina, que es lo que da corticoide antihistamínico. Primer error. Segundo error, falta de conocimiento de factores de riesgo, exacerbantes y comorbilidades. Eso es bien importante que ustedes deben identificar y anotar. No es por molestarles cuando les decimos qué comorbilidades tienen, cuando ustedes son internos. Pregunten antecedentes, pregunten antecedentes. En los niños, muy pocas veces. En los adultos siempre tienen comorbilidades. Si a mí me preguntan, yo les doy un montón de cosas. Pues si no me preguntan, pues, ¿qué les voy a decir? Por eso es bien importante sus antecedentes. No identificar la causa del episodio anafiláctico, por ahí es una picadura, o es un alimento, o quizás un medicamento y usted no se da cuenta. Entonces es bien importante retardo en formular el diagnóstico. Entre que lo que ustedes se deciden si eso no es, quién sabe, el doctor alguna vez me ha dicho y ahora no lo sé. Entonces ahí, si tarda mucho, capaz el paciente se les muere. Falta de evaluación de la gravedad de la crisis. A veces no le dan importancia. El paciente está yendo al doctor, no puede respirar, está mareando, doctor. No le están dando importancia. Dice, esta es un HI, le dicen, no, histérico. Probablemente no tenga, ¿no? Ausencia de un plan de diagnóstico y tratamiento. Puede que no sepan primero diagnosticar, peor tratar. No solicitar ayuda, no se crean Superman. Siempre que tengan, es lo que les decía, si ven esto, están seguros, pidan ayuda, porque van a necesitar. Se tarda en el inicio del tratamiento, igual por la duda quizás. Tratamiento farmacológico incorrecto, incluso administración inadecuada de epinefrina o adrenalina. A veces dicen, sí, tengo adrenalina, ¿cómo era?
vascular endovenoso. ¿Cómo era? Ay, endovenoso, tiene vía pum, le ponen y ya sonó el paciente. Eso es lo que le pasó a uno de los. ¿No se han escuchado de la Galindo, esta señora que siempre hace? Una clínica de una paciente que sufrió un accidente cerebrovascular porque le colocaron la adrenalina en push y le produjo una hemorragia acá y pues se quedó hiparética o hiparésica. Sabía que tenía que administrar adrenalina, pero no sabía cuánto ni dónde. Entonces push y le puso hipertensión y sangrador que se cuela. Y la auditoría dice que sí, han hecho, ¿no? Por falta de desconocimiento. ¿Sí? Ausencia de periodos prudentes de observación. A veces les colocan y dicen, ya está, ya déjenlo. Pero puede haber una reacción bifásica, por eso es importante tener en observación 24 horas. Falta de orientación al paciente al momento de ingreso. Eso es bien importante. Si ustedes saben que el metamizol, por decirle, ha producido la reacción, pues indíquele al señor, este medicamento usted no se puede administrar. Si ustedes no le dicen eso, pues alguien se le va a ocurrir administrar otra vez y lo mismo se va a repetir. Eso es por falta de información al momento de ganar. ¿Qué equipo es necesario? Habitualmente, esto es el equipo que ustedes van a tener en el servicio de urgencias o habitualmente en los hospitales. ¿Sí? Deberían. Por el menos tener una jeringa de adrenalina siempre en los servicios de urgencias. Intervenciones, las de primera línea siempre va a ser la adrenalina. Ya luego veremos las de segunda o tercera línea. ¿Okay? Habitualmente si se trata de un medicamento y vemos que está en una reacción adversa al medicamento, retiramos el gatillo, si es endovenoso, yo lo cierro, evalúo y luego administro adrenalina si es que es anafilaxia y luego pido ayuda, ¿sí? O cierro el gatillo y pido ayuda para que me ayuden a ver al paciente. Ahora, la adrenalina es el tratamiento más eficaz para la anafilaxia, vía de administración de lesiones intramuscular, ¿sí? En adultos la dosis es ponderal, o sea, ya está establecido. No es que lo voy a calcular por kilo peso, va de 0.3 a 0.5 miligramos. Y en los niños sí puedo calcularlo por dosis ponderal, o sea, de acuerdo al peso, 0,1 miligramo kilogramo dosis. Puedo administrarle cada 5 minutos por 15 minutos, pero antes de eso yo debo evaluar. Administro adrenalina y en los 5 minutos evalúa al paciente cómo está. Si estaba hipotenso, cómo está su presión. Si tenía ronchas, cómo están las ronchas. Si tenía disnea, o si tenía stridor, o si tenía broncoespasmo, sibilante, no sé. Valoro todo eso, veo si está bien o está mal. Si ha mejorado, veo que está mejor, lo observo. Pero si veo que no está yendo bien, le vuelvo a administrar en el otro lado, en el otro lugar. ¿Sí? ¿De cuánto viene la adrenalina? Viene de 1 miligramo en 1 mililitro. ¿Sí? Entonces no es como que tenemos que meterle 20 ampollas, ¿no? ¿Sí? En el vasto externo del músculo. Es la zona donde tenemos más músculo en los adultos, en los niños también. Nunca le metan aquí a un niño en la punta. ¿Por qué creen? Un niño más o menos de 2 años, menor de 2 años. ¿Alguien se lo ocurre? ¿Riesgo de dañar estructuras nerviosas? No, es que la musculatura no es buena, pues. Un niño de tu edad, ustedes caminan, corren, su musculatura en las nalgas es buena. Pero un niño de 1 año, 1 año y pico, que apenas se está levantando, no tiene fuerza, entonces no va a tener músculo acá, pero sí acá. ¿Sí? Y peor, penicilina, un niño de 2, a 30 veces veo que les ponen penicilina en la cola, no deben hacerlo, si es que tuviera indicación, deben hacerlo en el vasto externo menores de 2 años. Pero les pinchan en la pompa, antibióticos, no sé por qué van, la verdad. Eso es por desconocimiento o ignorancia, pese a que han estudiado medicina. ¿Qué efectos adversos puede tener si yo le administro por vía endovenosa? ¿No? En algunos casos puedo administrar por vía endovenosa, sí, pero siempre y cuando tenga paro cardíaco. Si tuviera paro por anafilaxia, debo buscar, voy a hablar de la adrenalina intramuscular, me da tiempo y luego debo buscar una vía venosa para poder pasar por vía endovenosa, pero tiene su dilución, que es
uno por cada 10.000. Es como que una ampolla por cada litro más o menos de solución. Y debo pasarle a esa dilución y ese volumen, ¿no? Aparte del paro, cuando está hipotenso y no responde al volumen y la adrenalina que le están poniendo, o cuando existen dosis múltiples por vía intramuscular. Ya esto ya es un manejo más, ya sea de terapia intensiva, del urgenciólogo o incluso del anestesista que les va a ayudar. Por esa razón ustedes, si tienen este evento, no lo hagan solo, busquen ayuda, porque se les puede complicar. Y si se les complica y no saben qué hacer, se les va a morir. Otra opción es la intravenosa, pero eso es en el caso de que no tengo una vía endovenosa. Cuando yo quiero administrar adrenalina diluida, cuando tengo un paro o ya le he dado varias veces adrenalina, o es que no me responde al volumen, ¿no? La subcutánea no. En el caso de que tuviera estridor, pero solamente eso le puedo nebulizar, pero no es la opción. La opción es siempre intramuscular. ¿Ok? ¿Qué efectos adversos puedo tener cuando administro? Algunas veces los más frecuentes es que les va a producir ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones, palidez y temblores. ¿Sí? ¿Ha pasado eso alguna vez? Hemos tenido ahí en ambulatorio donde está el consultorio donde yo estoy. Hay un ambulatorio de dan quimioterapia, le hemos pasado gamma a un niño y ni pasó 5 minutos empezó a tener lesiones, dificultad para respirar, tenía la sensación de que se iba a morir. Le hemos pasado adrenalina, él decía, doctor, mi pecho, como empezó a latir bien rápido. Pero después se le pasó, ¿no? Pero es algo que puedo esperar yo, que es frecuente. Zaros, arritmias, isquemia, edema o hipertensión o crisis hipertensiva. Eso es más frecuente si yo lo administro por vía endovenosa. Por eso debo monitorizarlos. Ahora, en países desarrollados, y en América Latina como es Chile y Brasil, Argentina y Brasil, perdón, hay una cosa que se llama EpiPen, que son autoinyectores. Actualmente se está estudiando de poderles dar por vía intranasal, que es otra vía también para anafilaxia aparte de la intramuscular. Pero el país de primer mundo, si no tenemos aquí epinefrina, yo puedo inyectar, imagínense el mar.